El mundo anda buscando algo. Andan buscando algo que creen que les hace falta. No lo encuentran, no saben qué es. Algunos se van por cosas materiales y suponen que todo lo que necesitan es tener esas cosas materiales. Otros buscan fama, reconocimiento, aplauso y siguen vacíos. Lo que realmente necesita el mundo es lo que usted ya tiene. Es a Dios, a Cristo, morando en su corazón. Cuando el hombre recibe al Señor, todo cambia. Los intereses de la carne ya no tienen importancia. Ahora nos interesa lo que a Cristo le interesa. El interés se vuelve espiritual, eterno, para buscar que otros reciban la promesa que Él tiene. Les invito a que siempre procuren fijarse en la persona, cualquiera que sea, que esté a su lado. Si tiene gozo, y tiene paz, y tiene fe, y tiene amor, y tiene confianza en que Dios está con ella, ha encontrado lo que busca. Pero si aún tiene angustia, ansiedad, incertidumbre, inseguridad, todavía le falta lo más importante. El mundo entonces necesita entender a través de alguien. Dios ya nos dio la Biblia. Dios ya envió a Jesucristo. Dios ya se mostró al mundo a través de su palabra. Pero a través de quién el mundo va a entender que Cristo los ama, que Él quiere perdonar sus pecados, que Él quiere cambiar sus vidas. Y la respuesta es a través de su iglesia, a través de usted. Usted puede decirme, hermanito pastor, pero yo no soy pastor. No, mi hermano lindo, no tiene que serlo. Para que el mundo escuche de usted lo que ha encontrado. Hay gente codiciosa y avara y quieren más y nunca se saciarán hasta que Cristo llegue a sus corazones. Hay gente llena de placeres y de drogas y ustedes conocen todo eso que nos muestran las películas, nos muestran las noticias. Tanto que buscan del placer hasta que llegan a odiarlo. No tienen nada. Cristo es la respuesta. Y ustedes tienen la dicha de tenerlo adentro. Dice la Biblia que el que está en Cristo está completo. Entonces nos toca mostrarle al mundo algo a través de nosotros. Y es su reino. Es a Cristo. Y hoy nos toca la segunda parte que se llama Poderoso es Él para reconciliar a los hombres con Él por medio de nosotros. Esa es una tarea impresionante que el Dios eterno, al cual un día estaremos viéndole en el cielo cara a cara, nuestro Señor Jesucristo, y la gloria del Padre Celestial, que es Espíritu, reinando con todo poder. Y un día nosotros estemos con Él y podamos decirle sencillamente: Señor, tratamos de reconciliar a aquellos vecinos, a aquellos compañeros, a aquellos amigos, aquellos del vecindario, del barrio, de cualquier lugar. Contigo tratamos de hacerlo. Si algo Él quiere que su cuerpo haga, que su iglesia haga, es lo que Él hizo. ¿Qué hizo Él? Se humilló hasta lo sumo, siendo Dios verdadero, encarnó en esta tierra y anunció el reino de los cielos. Y su vida fue decirnos que hay un Padre en el cielo, que hay eternidad para el alma y que el hombre es eterno igualmente en cuerpo, alma y espíritu glorificados. Y así, habiendo cumplido su misión, habiendo muerto por nuestros pecados,
resucitó y estuvo entre nosotros resucitado 40 días, anunciando lo mismo, diciendo lo mismo. ¿Por qué no se preocupó tanto de cómo viviríamos en la tierra? Es que se preocupó, nos dio método, nos dio forma, nos dio sistema, nos dio maneras de vivir en la tierra. Pero más se preocupó de que fuéramos al cielo. ¿Cuánto puede vivir usted? Mi mamita vivió 88 años. Mucho tiempo. Puede vivir 90, puede vivir 100, pero va a morir. En cambio, Jesucristo vino para darnos vida eterna. No dimensionamos la extraordinaria realidad de que esto que vivimos ahora es solo temporal. Y lo que nos espera es la eternidad. Entonces, vino a ser como que su iglesia fuese responsable para reconciliar a los hombres con Él por medio de su iglesia. Nadie más puede hacer eso, solo su iglesia. Y la iglesia es aquel que tiene a Cristo en su corazón. Qué responsabilidad que Dios nos encargue la palabra de la reconciliación. Qué privilegio que Dios, por medio de nuestro ministerio personal, reconcilie consigo a los pecadores por medio de nosotros. Ese fue su plan. Permítame leerle 2 de Corintios 5, 18 al 20. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. La palabra es clara, un embajador. ¿Qué significa? Hemos visto al embajador de Israel actuar como embajador. Representa a su nación. ¿Tiene él en su corazón sus costumbres, su idioma, su manera de ser? ¿Tienen una bandera? ¿Tienen una constitución? ¿Tienen un himno nacional? ¿Tienen todo aquello que tiene que ver con la historia del pueblo elegido por Dios, Israel? Y cuando él se presenta delante de los hombres, siendo un hombre como usted y como yo, le llaman de esta manera: excelentísimo señor embajador del Estado de Israel. Él representa a su nación. ¿No le parece extraordinario que el Espíritu Santo le dicte al apóstol Pablo que usted es embajador de Cristo en la tierra? Que tenemos el cielo como patria eterna, una ciudadanía que está en los cielos, que tenemos para siempre la dicha de vivir por los siglos de los siglos, aunque no entendamos porque somos de mente finita e ilimitada. Lo que esto significa es verdad. Y que usted representa algo que es santo, puro, verdadero, perfecto. A Dios. ¿Cuándo perdió la iglesia esa realidad? ¿Cuándo? Si somos sus embajadores, no debemos perderlo. Nuestra conducta debe estar condicionada al Espíritu Santo que está en nosotros, que nos demanda pureza, que nos demanda santidad, que nos demanda integridad, que nos demanda rectitud, que nos demanda todo aquello que es bello y agradable a Dios. No nos demanda perfección,
porque Él sabe que no somos perfectos, sino nos demanda intentar hacer lo mejor que podamos, en lo que Él va formando la imagen de Jesús en nosotros, hasta que seamos perfectos. ¿Quién puede reconciliar a los hombres con Dios? Aquel que conoce la forma de la reconciliación. Cuando usted va a una embajada a pedir una visa, le someten a sus requerimientos y le piden aquello que ellos exigen para aquel que aspira a entrar a su territorio. Cuando usted va en el nombre de Jesús con una persona, solamente le piden una cosa: que comprendan que separados de Dios no pueden hacer nada, que necesitan ser perdonados de sus pecados, porque Dios y los pecados no son compatibles. Y por eso envió a Jesucristo a morir. Y si reciben la certeza de que necesitan el perdón de sus pecados, entonces viene aquello que del cielo les autoriza para ser hijos de Dios y servirle al Rey de la Gloria, al Rey del universo, como sus hijos. Así lo planeó Dios. Así fue escrito. A cada uno de ustedes Dios mismo les entregó el ministerio de la reconciliación. Debemos de ponerlo por obra en el nombre de Jesús. El mismo Jesucristo declaró que así como Él había sido enviado por el Padre a este mundo, así Él nos enviaba a nosotros. ¿Lo habían pensado? Él lo dijo. Es verdad. Miren Juan 17:18. Como tú me enviaste al mundo, dice Jesucristo, así yo los he enviado al mundo. Anuncien que existe el cielo, como yo lo anuncié. Anuncien que existe la vida eterna, como yo lo anuncié. Anuncien que el Padre es bueno, como yo lo dije. Anuncien que hay perdón de pecados, como yo lo mostré. Anuncien que hay un Dios único y verdadero, que no hay muchos dioses con D pequeña, solo hay uno, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Padre eterno. Yahvé, dicen algunas Biblias. Jehová, dicen otras Biblias. El Señor, dicen otras Biblias. Es el único Dios. Dijo que usted iría en la misma forma que había sido enviado por el Padre a hacer su obra. Y afirmó que la persona que lo recibiera a usted por causa de su nombre, sería como que si a él le estuviesen recibiendo. Señor, ¿cómo puede ser? Es que Él mora en usted, Él está en nosotros, Él vive en nuestro corazón, Él es real. Y cuando usted busca a alguien en su santo nombre, dijo Él, es como que si a mí me estuvieran recibiendo. Miren Mateo 10:40. El que a vosotros recibe, a mí me recibe. Y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Es como si Él mismo fuera recibido por medio nuestro. ¡Qué privilegio! Por eso permítanme, y siento del Espíritu aclararles el dolor que causa cuando alguien en el nombre de Jesús nos dice cosas lindas, pero no son verdaderas en el corazón del que habla. Y pasado algún tiempo, surge la realidad de su mentira y de su falsedad. Y entonces nos duele y nos lastima y ya no queremos creer lo que dijo de Cristo. Cuidado, lo que dijo de Cristo es verdad. Lo que Él vive no es cierto.
A veces nos decepcionamos del Evangelio porque vemos a gente que no vive el Evangelio. No se decepcione del Evangelio. La gente puede no vivir conforme al Evangelio, pero eso no significa que el Evangelio no sea eficaz. Por eso valora tanto el Señor a aquellos que dicen y hacen. Mire Juan 13:20. De cierto os digo, el que recibe al que yo enviare, me recibe a mí. Y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. ¡Cuánta misericordia representa para usted el hecho de que Dios le envíe en su nombre! Que Jesús le envíe en su nombre. Si la gente tan solo supiera quién es usted. En la cultura coreana, en la Corea del Sur, me asombra cómo el coreano mira a un pastor. Me asombra. Los coreanos miran a un pastor, escuchen con cuidado lo que voy a decir, como la persona más consagrada que existe dentro de la iglesia al Señor. Entonces, para el coreano, su pastor es lo más cercano que tiene en la faz de la tierra respecto a Cristo Jesús. Lo aman, lo respetan, lo honran. ¡Qué impresionante! Y cuando usted les pregunta por qué actúan así, dicen, Cristo vive en mí, pero en mi pastor, Cristo vive mucho más. Esa cultura nos enseña algo, y es que ellos sí entienden muy bien lo que el Señor está diciéndonos, que el que recibe a alguno que viene en su nombre, es como si a él le recibieran. En nuestra cultura guatemalteca eso no existe, no es la forma de proceder. No hay esa ascendencia que tienen los orientales hacia las personas. No es lo mismo, pero es muy lindo decirles que hay gente que vive más de cerca lo que él pidió. Y me refiero a usted, no me refiero al pastor. ¿Cómo miran a un evangélico? Probablemente decepcionados de alguien que dijo serlo y que no actuó como tal, lo desprecien. Pero no se sienta mal, porque Jesucristo advirtió que así habría de ser. Seríamos despreciados por causa de su nombre. Pero si alguien ha sido en su conducta correcta, entonces la gente podía decir, este es un evangélico. ¿Saben cómo es esto? Como en los tiempos de atrás, hace años. Hace muchos años yo me recuerdo que trabajando en una empresa había un evangélico. ¡Qué rectitud de persona! ¡Qué integridad de varón! ¡Qué puntualidad para hacer su trabajo! ¡Qué ejemplo daba a los demás! Y cuando nos acercábamos a él, decía, Jesucristo es mi Señor. Era el único. Hace muchísimos años en esa empresa. Extraordinario, notorio, diferente. La iglesia no debe perder su sabor. La iglesia debe seguir siendo sal que está conservando y preservando este mundo de tanta contaminación. La iglesia debe seguir siendo luz, luz que alumbre en medio de tanta oscuridad y tanta maldad. Por eso le pregunto, si está mirando que Dios quiere reconciliar a los hombres con Él a través suyo, ¿habrá usted de recibir más alto honor que este? Representarle a Él en la tierra. Jesucristo le está comparando con Él en su misión de reconciliación de los hombres con Dios, a través suyo, a través de usted. Ese es el segundo punto. Sé que están meditando y sé que pareciera que por momentos lo que digo es como una utopía, como algo inalcanzable. No es verdad, no es cierto. ¿Sabe quién puede hacer la diferencia y mostrar que es verdad que el cristiano tiene por nombre la reconciliación de los hombres con Dios por medio de su
mismo testimonio? Usted. Si usted lo hace, hace toda una diferencia. Es lo que Dios demanda de todos. En tercer lugar, Él es poderoso para ministrar, es decir, para servir por medio suyo. ¡Qué increíble, Señor! Pero así es como tú lo decidiste. Quieres ministrar a otros, servirles a otros, atender a otros por medio de tu iglesia, que es tu cuerpo. Hermanos lindos, hay dos maneras de servir en el mundo en la actualidad. Una manera es en lo material, en lo temporal, en la comida, en el pan, en el techo, en la ropa, en el abrigo. Y todo eso es necesario de hacerse. No debemos ignorar al hambriento. Jesús dijo, a los pobres siempre los tendréis entre vosotros. Siempre. Y la otra manera es anunciar a Jesucristo como aquel que puede darle el perdón de pecados y la vida eterna a una persona para que su eternidad sea distinta a su realidad en la temporalidad de su vida, llena de pobreza y de carencias. Si se dan cuenta, si solamente nos concentramos en dar lo que es material y temporal, hacemos bien. Jesús dice que haremos bien. Pero si nos quedamos ahí, cuando mueran, ¿a dónde irán? Y si esta vida es suficientemente injusta para que tengan hambre y para que les falte todo y sufran sin medida, todavía los vamos a dejar que en la eternidad sigan con toda carencia, apartados de Dios para siempre. El que solo hace esto, yerra. Está equivocado. La iglesia no fue llamada solo para esto. En el otro lado está la única misión que nadie puede sustituirle a la iglesia: darle al hombre el perdón de pecados, la salvación y la vida eterna a través de Jesucristo, para que el padecimiento temporal que tenga en este mundo solo dure sus años de existencia, y por el resto de su vida y para siempre y por los siglos de los siglos viva con Dios. Por medio suyo, Dios quiere buscar solución al necesitado, al afligido, al que no haya que hacer. Hay una anécdota que leí en uno de los libros de nuestro pan diario hace muchos años. Me encantó. Un niño en la calle pedía limosna y pedía limosna y pedía limosna. Un día pasó un cristiano y lo vio. Y le dijo: hijito, ¿tienes hambre? Sí, tengo hambre. Bien, aquí cerca hay una casa de tal color. Si tocas en esa casa, te van a dar de comer. El niño se defendió. ¿A cambio de qué? A cambio de nada. Solamente toca la puerta. Con un poco de desconfianza, finalmente tuvo hambre y tocó aquella puerta. Pero además del número de la casa, decía un rotulito arriba: Juan 3:16. Él entró. Lo recibieron. Hijo, bienvenido, siéntate. Le pusieron comidita. Comió y esperaba que alguien le dijera algo. Nada. Terminó de comer, agradeció y se fue. Y preguntó en la puerta: ¿puedo volver? Y le dijeron: cada vez que tengas hambre, serás bienvenido. El niño volvió otra vez y volvió otra vez. A la cuarta vez de haber comido y saciado su hambre, hizo una pregunta él. Le dijo a quien le atendía: ¿qué es Juan 3:16 que está en la puerta? Y le dijo el hombre que la atendía: de tal manera amó Dios al mundo, que envió a Jesucristo su Hijo, para que todo aquel que en Él creyere no se pierda, mas tenga vida eterna. El niño le dijo: Jesucristo,
¿quién es? Y entonces Él le condujo a sus pies y le salvó. Esta historia nos muestra cómo actuar verdaderamente, siendo nosotros aquellos que Dios puede ministrar, que Dios puede atender. No espera que nos quedemos con la comida, sino que llevemos a las almas a la vida eterna. La función de la iglesia es privilegiada, es extraordinaria. Así como hemos dado comida, hemos orado por alguien, hemos puesto en los oídos del que está ansioso palabras de fe y de esperanza, le hemos evangelizado a aquel que está perdido y muerto en delitos y pecados, en lugar de señalar, de acusar, de condenar. ¿Qué ganamos con eso? Nadie va a convertirse porque lo señalemos, lo acusemos. Nadie. Lo que necesitan es amor, misericordia. Jesús dijo: yo no he venido a juzgar al mundo, yo he venido a salvarlos, a perdonarlos. La iglesia, cuando ministra, debe estar muy cuidadosa, entender que su ejemplo divino es perfecto. Mire Mateo 20, 25 al 28. Entonces Jesús, llamándolos, dijo: sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad. Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Hermanos lindos, esto es completamente contrario a la vieja naturaleza. La vieja naturaleza busca reconocimiento, busca aplauso, busca sentirse importante, busca ser como es el alma caída. El ego quiere aplausos. Jesús dice: no, ustedes sirvan, bendigan, amen. La gloria es para Él. Cuando el alma es disciplinada así, ya no andamos en conflicto de reconocimientos y de que qué dirán de mí y qué van a pensar. Ya no nos importa, ya no nos interesa. Lo que cuenta es lo que Dios piensa. Él es poderoso para servir por medio de nosotros, sus hijos, para servir a otros a través de los que estamos por Él consagrados. Les voy a poner un texto en pantalla que me impresiona mucho, para que vean que Él no deja por fuera la ayuda material. Si usted puede ayudar a alguien necesitado, Dios lo va a bendecir. Pero ya verá cómo hace falta la ayuda espiritual. Mire, por ejemplo, Mateo 25, 31, que es tan importante de entender. Está Dios Jesucristo anunciando su venida, su segunda venida, cuando Él regrese, y dice: cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con Él, entonces se sentará en su trono de gloria. Y serán reunidas delante de Él todas las naciones, y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el Rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos?
o sediento y te dimos de beber? Y cuando te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuando te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Entonces dirá también a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre y no me disteis de comer, tuve sed y no me disteis de beber, fui forastero y no me recogisteis, estuve desnudo y no me cubristeis, enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces también ellos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos? Entonces le responderá diciendo: de cierto os digo que en cuanto no lo hicisteis a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hicisteis. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Jesús lo dijo. Él volverá, y cuando Él vuelva, no cambiará sus palabras. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Sirvamos, demos, ayudemos, bendigamos, pero no olvidemos que la ayuda material perecerá con ellos cuando mueran. En cambio, si damos la ayuda espiritual a Cristo, anunciamos el Evangelio, cuando mueran, tendrán la vida eterna. Así es como Jesucristo nos lo revela en su palabra. Y debemos de practicar siempre lo que Él nos ordenó y no permitir que se cambie su orden por nuestro temor, por nuestra inseguridad. Iglesia, no se limite a actuar cuando vea una necesidad. No lo haga. Le hablo por experiencia. Tome iniciativa. Venza el sentirse como tímido, el sentirse inseguro cuando vea necesidad. Yo he pasado experiencias de las que me arrepiento. En un aeropuerto en Estados Unidos, una persona comenzó a convulsionar. Yo estaba a 3 sillas de donde estaba la persona convulsionando. Sentí dentro de mí el impulso de orar, el poner mis manos en el nombre de Jesús, el clamarle al Padre que detuviera esa terrible forma en la que estaba su cuerpo manifestando una enfermedad. Y comenzó mi mente a hacer esta clase de razonamiento. Las leyes en Estados Unidos dicen que si tú tocas a alguien que se encuentra en mala situación, puedes alterar todo y te pueden hacer responsable. Y no toqué a la persona. Llegaron los paramédicos. Cuánto sufrí no haber orado por ella. Cuánto me lamenté. Usted tiene el poder, tiene al Espíritu Santo, tiene a Cristo en su corazón. Dios mora en aquellos donde Él habita. Se llaman iglesia, cuerpo de Cristo. Y no hice nada. Jamás lo olvidaré. No se limiten, nunca se limiten a actuar. Hágalo en el nombre de Jesús. En Marcos capítulo 16, el Señor nos dejó una instrucción. Y es esta:
Y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Dios le ha delegado esa autoridad a través del Cristo morador. Dios dice en su palabra que usted tiene el poder que le ha delegado. No debe de pensar como algunos piensan: pastor, ¿y qué pasa si impongo mis manos en un enfermo y no se sana? Por favor, mi hermano lindo, no es asunto suyo si Dios lo va a sanar o no lo va a sanar. El asunto suyo es imponer las manos en el nombre de Jesús, como Él lo dice literalmente, y pedirle al Señor que su palabra se cumpla. Y si la voluntad que Él tiene para esa vida es que sane, sanará, porque usted es un instrumento de Dios al hacerlo. Pero si no lo hace, la iglesia no está ministrando, no estamos presentes como debemos de estar. Hay personas que me han contado los milagros que Dios ha hecho delante de sus ojos. Todo porque está escrito en su palabra, porque es verdad, pero no depende de uno, depende de Dios, que tiene un plan para aquello que quiere usarnos. Si viene del cielo, dese por agradecido de ser un instrumento. Si no viene del cielo, no haga nada, no va a servir. Y el mundo, ¿cuánto necesita de la iglesia? Desde los tiempos de los apóstoles, cuando el poder de Dios estaba en ellos en una medida sin limitaciones, insistió a aquellos como a nosotros con esta frase: de gracia recibisteis, dad de gracia. De gracia recibisteis, dad de gracia. Hermanos lindos, literalmente somos su cuerpo aquí en la tierra. Somos sus pies, somos sus manos, somos su boca, somos su cuerpo. Algunos somos pequeñitos, algunos se parecen más notorios, algunos están escondiditos, pero siguen siendo su cuerpo. Somos sus oídos, somos sus pies, su boca. Tal es su iglesia. Solamente sirvamos con humildad, entendiendo que el que sana, que el que hace milagros y prodigios es Él en nosotros. Amemos al necesitado y sirvámosle. Que Él nos dé la lengua de los sabios para saber cómo hablar una palabra a los fatigados, agotados, que ya no quieren nada. Que podamos darle esperanza, que podamos darle ánimo, que aunque estén cansados de este mundo, todavía entiendan que Dios los ama y que hay un plan para sus vidas. Y les ministremos, les sirvamos con la esperanza que el mundo tiene. La única esperanza, no hay otra esperanza para este mundo. No quiero decepcionar a nadie, pero no habrá mejoras en el mundo. No va a ser así. Los sociólogos y los humanistas y los gobernantes y los profesionales de cualquier ciencia sofisticada no tienen salida. El mundo va en detrimento. Esa es la verdad. No va a cambiar. Entonces, ¿qué le queda al mundo? Una sola esperanza. Una. En medio de leyes a favor de todo lo que Dios dice que no, el mundo se sigue hundiendo.
En medio de leyes injustas que hacen daño a la gente en vez de hacerle bien, el mundo se sigue hundiendo. Solo hay una esperanza. Es Jesucristo. No hay otra. Recomiendo que no olvidemos jamás que debemos cumplir con la gran comisión. Él nos lo ordenó. Dice Mateo 28, 18 al 20, y seguramente lo saben de memoria. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad, todo poder, toda autoridad, significan esas palabras, me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Amén. ¿Saben cuál es mi confianza y mi esperanza todos los días en medio de tantas cosas que el mundo vive? Que Él está conmigo, que Él está con mi esposa, que Él está con mis hijos, que Él está con mis nietos, que Él está con mis yernos, que Él está con la iglesia, que Él está con usted, que Él está en su cuerpo, que Él está en todos aquellos que ha salvado. Y el diablo no puede hacernos daño. He llegado a creer que esta serie puede provocar toda una diferencia en nuestra vida. He orado para que Dios me permita ser un instrumento de su gracia, para que usted, en el nombre de Jesús, sea bendecido y aspirando a actuar de acuerdo a lo que Él es, encuentre la razón de su vida y vea sus problemas como secundarios, como algo que no tiene importancia, comparado con todo lo que Él ha prometido y que Él hará en su vida. No se concentre en las dificultades, en los problemas, como que fueran la razón de ser de su existencia. No, Él sabe que usted está atravesando por ellos. Él sabía desde antes de la fundación del mundo que usted estaría atravesando por dificultades y por problemas y por todo aquello cuando dijo: en el mundo tendréis aflicción. Lo sabe. No está solo. Él está con usted. Él está mirando cómo reacciona ante lo temporal. Él está observándolo. Pero si usted, sabiendo que tiene un problema, sabe que Dios está a su lado, que Dios tiene un plan, que Dios tiene un propósito y que nunca dejará de cumplirlo. No importa lo que esté viviendo, no importa. Él va a hacer lo que Él va a hacer, a todo lo que es capaz Dios de hacerlo. Su vida es otra cosa, es diferente. Andamos libres, andamos bendecidos, andamos felices, andamos contentos, porque Él sabe lo que está haciendo. Él sabe por qué nos permite pruebas. Él sabe que somos capaces de resistirlas y de vencerlas. ¿Sabe por qué lo sabe? Porque Él, cuando le hizo a usted en el vientre de su madre, escribió un libro de su vida. Y Él sabía todo lo que iba a vivir. Todo. Y la buena obra que Él comenzó, dice el Señor, la voy a perfeccionar. Si aún no han nacido de nuevo, haré una oración de fe, hombre y mujer, para que la repita conmigo. Hoy es su oportunidad de ser libre. Su oportunidad de irse fuera del dominio de la potestad de Satanás, de la oscuridad de las tinieblas, y ser trasladado a la luz admirable de Cristo Jesús. Repita esta oración conmigo.
Dios verdadero y único, te necesito. Hoy comprendo que soy pecador y que necesito a un Salvador. Y abro mis labios para confesar a Jesús como mi único y suficiente Salvador, porque solo Él tomó mi lugar en la cruz del Calvario y murió para que yo hoy fuera salvo, perdonado de todos mis pecados, porque mis pecados cayeron sobre Él. Hoy lo declaro Salvador de mi vida, sustituto bendito para que sea libre, salvo por la eternidad. Y reconozco que al tercer día, después de haber muerto, Jesús resucitó y se levantó y está vivo y es Dios. Jesús, entra a mi corazón por tu Espíritu Santo. He sido lavado y limpiado por tu sangre en la cruz del Calvario. Entra, Señor. Hazme templo vivo de tu Santo Espíritu. Hazme un templo vivo de tu gran amor. Y hoy declaro que soy cristiano nacido de nuevo por la obra de la cruz. En el nombre de Jesús. Amén y amén.